Muy buenas tardes, muy buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Qué bueno estar con ustedes y qué bueno venir a estudiar en este libro de Isaías, hoy en el capítulo 26. Este es un capítulo profético y la profecía es lo que no ha ocurrido. Debemos recordar una serie de advertencias, de consejos. El mejor intérprete de la profecía es la historia. Cuando la profecía se convierte en historia, podemos decir, esto es exactamente así o así era como se había dicho las cosas. Yo voy a estar intentando darle una interpretación, la que considero que es la más adecuada, y espero que a través del Espíritu Santo, pues definitivamente esta sea. Este capítulo 26 es totalmente profético. Profético quiere decir se remonta a un futuro lejano que se va a cumplir, y concretamente es, como nos dice claramente en el estudio, nos va a decir, es para el pueblo judío. Existen cosas que nosotros debemos conocer. En este momento vivimos el tiempo de la gracia, donde las bendiciones más maravillosas se nos han dado a los gentiles. Estamos leyendo el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento toca muchísimo, casi todo toca hacia el pueblo judío, pero esto se refiere hacia el futuro. El pueblo judío rechazó a su Mesías, el pueblo judío no está todo en esta gracia que tiene el pueblo gentil ahorita, pero vendrá a tener un favor muy especial de Dios en el futuro. Así que vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, Dios de misericordia, Dios de bondad, delante de ti venimos, Padre Santo, a pedir tu bendición, para rogarte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a entender la profecía, Señor, que nos habla de este libro maravilloso. Y te pedimos, amado Dios, que nos des corazón sabio, sencillo, Señor, para comprender las cosas de la manera adecuada, Señor. Bendícenos. En tus manos colocamos nuestra vida, precioso Dios. Sabemos, Padre Santo, que definitivamente se sienten pasos de animal grande, se siente que el mundo está consternado, la situación mundial está, prácticamente cualquier cosa está siendo el detonante para grandes situaciones difíciles a nivel mundial. El mundo está en un estado donde hay una explosión en cualquier momento. La gente está que se agarra, nación contra nación, reino contra reino. Tenemos a esta pandemia, Señor, que también nos está atacando. Tenemos un ataque económico, la verdad es que todas las cosas en este momento están apuntando hacia situaciones más complejas y difíciles. Y proféticamente en la Biblia sabemos que vendrá un imperio mundial dirigido por el anticristo, y todo esto perfectamente puede ser el trampolín para que esto acontezca. Pero antes de eso, vendrá el rapto de la iglesia. El Señor llamará a su pueblo y su iglesia desaparecerá de la tierra. Te pedimos, Señor, que nos limpies, Señor, de nuestros pecados, nos santifiques en tu palabra, nos des una limpia conciencia, un corazón prudente y entendido para caminar conforme a tu voluntad, para ser dirigidos por tu Espíritu Santo, para aprender a vivir no conforme a nuestra voluntad, pero sí conforme a la tuya. Pedimos tu bendición, nuestro buen Padre. Encomendamos en tus manos, Señor, nuestra ciudad Villavicencio, nuestra amada Colombia. Oramos contra esta enfermedad, contra este COVID-19, para que en tu precioso nombre, Señor, pase y no haga tanto estrago, Señor. Protégenos, amado Dios. No hay nada imposible para ti, y podía darse un milagro maravilloso, Señor, que tú nos inmunices sin que nos dé la enfermedad. Todo es posible para el que cree. Pedimos, Señor, tu protección, tu bendición. Oramos por cada uno de nosotros, oramos por los médicos, oramos por los enfermeros, enfermeras, por las personas que están en la parte administrativa en los hospitales, por tantas personas que están y estamos, Señor, expuestos al contagio. Nuestro buen Padre, líbranos, protégenos por la vida de todos, Señor. Protege nuestra policía, nuestro ejército, y danos, Señor, cada día corazón que sea humano, que realmente entendamos que la situación de unos y otros es diferente y que cada uno mira las cosas
y tiene que buscar la solución a sus problemas de manera distinta, Señor. Ten piedad de cada uno y bendícenos, protégenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías capítulo 26. Vamos a catapultarnos desde Isaías 24:1 y luego pasamos a Isaías 26. Isaías 24:1 dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Como les decía, este es un capítulo 26, es un capítulo profético, se remonta al tiempo de la tribulación y propiamente se remonta al tiempo final de la tribulación, conocido como la Gran Tribulación. Así viene a terminar este capítulo. Esto quiere decir que en ese tiempo será el tiempo en el cual Dios derramará sus juicios sobre la tierra y será un tiempo espantoso, cual nunca ha habido desde que hay hombres en la tierra. Vamos a iniciar, versículo 1 del capítulo 26. En aquel día, hablándonos del futuro, cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Este versículo es maravilloso y nos encierra un mensaje que a veces es muy difícil que nosotros lo entendamos. ¿Qué es lo más importante en la vida? Y entonces empezamos. Lo más importante en la vida es tener plata. Lo más importante en la vida es la salud. Lo más importante en la vida es la vida. Ninguna de las anteriores. Y podemos colocar más cosas. Y diríamos, ninguna de ellas. Lo más importante en la vida es tomar la decisión correcta para la eternidad. En otras palabras, lo más importante de la vida es la salvación de mi alma. Eso es lo más importante de la vida. Pero nunca, casi nunca, lo vemos de esa manera. Y es lo que nos está dando este capítulo en el versículo 1. Dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. ¿Qué quiere decir eso? El pueblo judío al fin entenderá la prioridad de las cosas, entenderá que lo más importante es la salvación. Y cuando el pueblo judío y nosotros lleguemos a entender eso, la vida será vivida de manera distinta. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 9. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 9. Joel 3, 9. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo 9, leemos lo siguiente. Joel 3, versículo 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos, venid naciones, todas de alrededor, congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. ¿Qué significa esto? Significa que un día el pueblo judío hará suya el arma más poderosa que el pueblo judío ha tenido y volverá a tener. ¿Cuál es? Fe y Dios. Pero antes que esto ocurra, el pueblo judío será despojado de sus armas y será obligado a tener ninguna arma referente a las armas modernas y saldrán a pelear con espadas y con lanzas. Porque el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hoy día tienen unos arsenales impresionantes, pero no consiguen la paz. Pero entonces tendrán a Dios de su lado y conseguirán todo y más de lo que han anhelado. Entonces volvemos a Isaías nuevamente. Dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro.
El muro y el antemuro, prácticamente dos muros, es la salvación. El pueblo de Jerusalén será la ciudad a través de la cual se pregonará el evangelio de la salvación, y por esto será la ciudad más importante del mundo. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿De quién está hablando? Abran las puertas y van a entrar los justos, los santos, los que guardan las verdades. Son el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que llegará un día a cumplir el propósito de Dios de ser un pueblo temeroso de Dios, guardador y temeroso de su palabra. Y a eso está hablando. Las puertas de Jerusalén serán abiertas y va a llegar un pueblo santo, consagrado a Dios, y es el pueblo judío. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Qué verdades? Las verdades absolutas de la palabra de Dios. Todo el Antiguo, todo el Nuevo Testamento, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Jeremías 31, 31. Y leemos allí la promesa del nuevo pacto. Jeremías 31, 31. Jeremías 31, 31 dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré en el futuro con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es un regalo más de los grandes regalos que el Señor le ha hecho al pueblo judío, uno más. ¿Por qué? Porque al que mucho se le ama, mucho se le da. Sí. Dios le regalará al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tendrá un corazón arrogadito para Dios, un corazón lleno de dolor, un corazón lleno de lágrimas y arrepentimiento, y entonces el Señor misericordioso los perdonará y les dará un regalo muy especial, y es que los judíos de ese entonces, los judíos que van a entrar al milenio de Dios después de la tribulación y de la gran tribulación, prodigiosamente recibirán el saber explicar completamente la Biblia. Aparecerá toda la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones para enseñarla y vivirla. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto es algo maravilloso que el Señor hará con su pueblo, y brillará Israel y brillarán los judíos como el sol. ¿Por qué? Porque la Biblia será borrada de la faz de la tierra y la gente querrá buscar la voluntad de Dios, y solo habrá un lugar en donde hay gente que se sabe de memoria la Biblia, que vive la palabra de Dios y la obedece y que la explica gratuitamente. Y hay que ir a Jerusalén. Y todo el mundo subirá a Jerusalén a escuchar la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Abrir las puertas y entrar la gente justa, guardadora de verdades. Versículo 3 del capítulo 26 del libro de Isaías. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Medio Oriente y la paz parece que son dos cosas irreconciliables. No hay paz para los impíos, no hay paz si no está el Dios de paz gobernando. El pueblo judío está en el Medio Oriente, el pueblo judío es un pueblo poderoso, sus soldados, sus armas, sus avances científicos, tecnológicos, armamentistas, es impresionante lo que han hecho. Han hecho florecer el desierto, es algo maravilloso, es algo increíble. ¿Viven en paz? No. Cada rato suenan las sirenas que avisan sobre ataques con misiles, ataques aéreos. No. Han conseguido muchas cosas, pero no paz.
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Algún día, proféticamente hablando, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, confiará genuinamente en su Dios. Versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué impresionante es esto. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que aprender la lección. Que tenemos que aprender a confiar en el Señor. En esta vida, en este mundo, no hay nadie, absolutamente nadie confiable. Bueno, sí, uno. ¿Quién? Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y nos dice por qué, versículo 5, porque derribó los que moraban en lugar sublime, humilló la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. ¿Qué significa eso? No quedará títere con cabeza, la tierra será transformada totalmente y todas las ciudades estarán hechas montones de ruinas. La única ciudad que quedará, pero que será dividida en 3 partes, será Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que la gente hace que ofenden a Dios. Y Dios vendrá a juzgar y a arreglar cuentas. Entonces, Dios traerá sus juicios sobre la tierra. Libro de Isaías, capítulo 2, versículo 17 al 22. Libro de Isaías en el capítulo 2, versículo 17. Isaías 2, 17. Leemos acá en Isaías en el capítulo 2, en el versículo 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado aquel día. ¿Qué significa eso? Significa que las grandes potencias, las grandes ciudades, los arsenales, todo será destruido. No quedará sino ruinas de eso. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando Él se levante para castigar la tierra. El Señor ya vino en amor, bondad, humildad, misericordia y gracia. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicimos? Le crucificamos. Pero vendrá otra vez, y su segunda venida no tiene ni parecido a su primera venida. Vendrá, y vendrá a arreglar cuentas con todos aquellos que quieran ser sus enemigos. Uno de los nombres de Dios se llama Jehová de los ejércitos. Significa que es guerrero. Dios juzgará a su pueblo, porque el juicio de Dios comienza por casa, pero juzgará y castigará y condenará a sus enemigos. Volvemos a nuestro capítulo 26, dice el versículo 6, la hollará pie, los pies de los afligidos, los pasos de los menesterosos. ¿Qué quiere decir este versículo 6? Los ricos y los poderosos y los grandes y los nobles y los magnates y los dueños de tantos imperios y de tanta plata desaparecerán. Los pobres heredarán la tierra porque solo quedarán pobres. Pero ¿cómo se va a acabar la riqueza? Pero estamos viendo un pequeño coletazo con este coronavirus. Un día el Señor, ¿qué día? En la tribulación, enviará juicio tras otro, tras otro. No termina de pasar el juicio anterior cuando ya lo sucede otro y otro. ¿Quién aguanta eso? ¿Por qué? Porque no es realidad lo que pensamos, que Dios aprieta pero no ahorca. Dios es un Dios que no tiene por inocente al que es culpable. Seguimos leyendo, dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. ¿Qué quiere decir este versículo 7? Significa que Dios juzga la vida de cada uno de sus hijos. Significa que algunos
van a recibir recompensa para vida eterna y otros recibirán condenación eterna en el lugar de tormento. Eso significa. Significa que ni aun el justo está exento del juicio, dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Tenemos que entender, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y si hoy hacemos un análisis, ¿podemos decir que los días son malos? Absolutamente sí, los días son malos. ¿Y qué debemos hacer? Aprovechar el tiempo. ¿Para ser más malos? Para mejorar nuestros caminos, porque la maldad de los hombres trae los juicios de Dios. Y la obediencia de los hombres trae la bendición de Dios. ¿Qué estamos viendo a nuestro alrededor? Juicio. El camino del justo es rectitud, tú que eres recto, pesas el camino del justo. He aquí yo vengo pronto, dice en Apocalipsis, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Este versículo 8 es impresionante, impresionante lo que está diciendo. Nos está diciendo que llegará el día en que el pueblo judío verá los juicios de Dios y cuando vea los juicios de Dios, esperará en el nombre de Dios. Lo deseará con toda su alma. ¿Qué deseará? Deseará el tiempo de su segunda venida. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Qué significa esto? Un vívido deseo del pueblo judío en algún tiempo del futuro cercano de buscar verdaderamente de Dios. Y qué maravilloso. ¿Qué dice? Que lo va a buscar con el alma. ¿Y qué más dice? Y lo buscará por la mañana, que es el tiempo de buscar de Dios. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Qué significa esto? Que muchas veces decimos, no hay Dios y eso Dios es un invento y no sé. Y se viene una tormenta de esas de rayos y truenos que nos sacuden el piso, la casa, que los ventanales tiemblan y ahí sí que hace uno. Ay, Dios mío. Pero en entonces, en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, no serán truenitos que nos asusten, serán cosas terriblemente espantosas que acobarden a cualquiera. Pero muchas personas, algunos de ellos, sobre todo el pueblo judío, ablandarán su corazón para recibir a su Mesías. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Por qué dice esto? Porque serán perseguidos, porque muchos morirán, y la muerte acechará al pueblo judío en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará la majestad de Jehová. Hay quienes entienden y hay quienes difícilmente, o que mejor dicho, nunca entenderán. Por ahí dicen que el cerdo no levanta la cabeza sino después del mazazo. Así es. A veces intentaremos buscar a Dios y dejamos todo como se suele dejar para última hora, pero desafortunadamente a veces la última hora ya es demasiado tarde. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al final y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Este verso es terrible y maravilloso. Jehová, tu mano está alzada. Dios nos está castigando. Es evidente, se ve por todas partes. Pero ellos no ven.
muchas personas no ven que esto es un castigo de Dios. Pero ellos no ven, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Qué dice? Verán al final. ¿Qué verán? Lo que negaron toda su vida. No hay Dios. ¿Qué pasará cuando mueran? Verán a Dios. ¿Y qué ocurrirá? Recibirán juicio. Y entonces, ya es demasiado tarde. Dice, verán al final y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. ¿Qué significa esto? Significa el pueblo judío es el pueblo de Dios. ¿Y qué debe decir un cristiano genuino y verdadero? Amén, aleluya. Que el Señor los bendiga, que el Señor les dé más y más de sus grandísimas bendiciones. Que Dios los rescate, que Dios los salve, que Dios los proteja. Eso tenemos. Y si a ellos les va bien, alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Son nuestros hermanos. No se nos olvide que nuestro Señor Jesucristo nació en el Medio Oriente. ¿En dónde? En Israel. ¿Y qué más? Y el judío. Por eso debemos orar por la paz de Jerusalén y debemos orar por este pueblo que es, que fue y que seguirá siendo el pueblo de Dios. Y un día ellos y nosotros seremos un solo pueblo. Dice ya, versículo 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Este versículo 12 es un reconocimiento impresionante. Jehová, tú nos darás paz. ¿Qué pasa? El pueblo judío no ha podido tener paz y no podrán tener paz. Porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Qué quiere decir eso? Eso es ser agradecido. Y significa, Señor, todo lo que hemos hecho, gracias a ti, Señor. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no protege la ciudad, en vano verá la guardia. ¿Qué significa eso? Con Jehová, con nuestro Dios, saltaremos muros, derribaremos murallas, sacaremos fuerzas de debilidad. Las cosas con Dios son más y mejores. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Qué maravilloso es esto. ¿Qué significa? Significa aprender a ser fieles y leales. ¿A quién? A nuestro Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Somos sus siervos y le adoramos y le servimos. El pueblo de Dios aprenderá a ser un pueblo fiel y leal a Dios. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo? A través del sufrimiento. ¿Cuándo? Cuando pasen por la tribulación. Y entonces aprenderán a confiar totalmente en Dios. Muertos son. ¿Quiénes? Todos los imperios que conquistaron y subyugaron a los judíos han pasado y han desaparecido. Muertos son. No vivirán. Han fallecido. No resucitarán. Porque los castigaste, destruiste, deshiciste todo su recuerdo. Han pasado a la historia. Muchos ni siquiera están escritos en el libro de historia. ¿Qué significa eso? Significa que una persona sin Dios es un punto más y quizás olvidado en la historia. Versículo 15. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. ¿Qué significa este versículo 15? Un día el pueblo judío habitará en su pueblo y heredará su tierra y tendrá los límites de la tierra prometida como Dios se los dio desde el comienzo. Y si se quieren ir un poquito más allá, nadie le dirá porque cogió un metro más. Al contrario, ¿sabe qué le van a decir? ¿Quiere 10 kilómetros más? Cójalos.
¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Y la gente, los judíos y el resto del mundo aprenderán a temerle al Dios verdadero. Entonces dice, aumentaste el pueblo, dice Jehová, en la tribulación te buscaron. Mira lo hermoso que es este capítulo, dice Jehová, en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Por eso nosotros, un punto más que decimos, esta profecía, ¿para qué tiempo es? Para el tiempo de la tribulación. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Este versículo es maravilloso y vamos al libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Si no sabes dónde queda Zacarías, pásate a Malaquías y un poquitito atrás. Mateo, antes de Mateo. Malaquías, antes de Malaquías. Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice lo siguiente. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué significa? Significa que ellos un día huirán a un lugar en el desierto llamado el templo de Petra en el desierto. Y allí estarán escondidos, huyendo y escondiéndose por su vida. Y cuando estén ahí, el Señor les derramará espíritu de gracia y de oración. Y se van a dedicar ¿a qué? A orar. Y orarán, y orarán. Y a través de la oración, su corazón será convencido de su error. Dice acá, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Significa que cuando Jesucristo venga, ellos lo van a ver con todas las heridas, con los latigazos, con los golpes, con todo tal y como lo dejaron cuando lo colgaron en la cruz del Calvario. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, aún la herida que le hizo el soldado en su costado, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. ¿Qué es esto? Verdadero arrepentimiento. El pueblo judío reconocerá lo que le hizo a su Mesías. Y se van a arrepentir y van a llorar y llorar y llorar. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adrinamón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de él. Cada uno llorará por sí mismo. Cada uno se arrepentirá porque la salvación es personal. Y cuando el pueblo de Dios se arrepiente, y cuando el pueblo de Dios busca a Dios, entonces nuestro Dios misericordioso y clemente los oirá, los perdonará, los salvará y los redimirá. Volvemos a Isaías y seguimos nuestro estudio. Dice el versículo 17, es un verso un poquito chistoso. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. ¿Por qué chistoso? Por lo que viene. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. ¿Qué significa eso? El pueblo judío ha estado sobre su tierra, ha progresado, es tremendo lo que han hecho, milagroso y prodigioso. Pero no tienen paz, pero no tienen una fe. No tienen nada, no tienen a su Dios, no tienen templo. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos de nuestra tierra. ¿Están ocupando la tierra prometida? No, una pequeña porción y por todo lado están siendo encañonados por sus enemigos. Ni cayeron los moradores del mundo. ¿Qué se refiere? Sí existen, pero son odiados por el mundo. El antisemitismo. ¿Qué significa esto? No han conquistado el mundo. Un día conquistarán el mundo y el mundo se les
postrará de gracia. ¿Por qué? Porque serán los representantes de Jesucristo sobre la tierra. Porque serán los portadores del mensaje de salvación. Entonces dice, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en nuestra tierra, ni cayeron los moradores del mundo. ¿Qué significa todo esto? Frustración. Pero todas las cosas que soñaron vendrán cuando Cristo gobierne Jerusalén. Cuando ellos tengan a su Mesías en su corazón y en su vida. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y de la tierra, y la tierra dará a sus muertos. ¿Qué significa esto? Algo maravilloso. El pueblo judío será extraordinariamente bendecido, y en el tiempo del milenio los muertos vendrán, los justos resucitarán. Y vendremos a gobernar con Cristo. Y el pueblo judío tendrá su rey y su rey. Tendrá a David y tendrá al hijo de David, a Jesús. Versículo 20 viene ya terminando nuestro estudio, dice el versículo 20, pero no nos salgamos del contexto que estamos dentro de la profecía para el pueblo judío, para los tiempos finales. Anda, pueblo mío. Entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Si yo quisiese ser astuto y torcer la palabra de Dios, les diría, mire, aquí habla del coronavirus, aquí habla de la cuarentena. No, mis amados hermanos, aquí está hablando del tiempo en que el pueblo de Dios tendrá que esconderse porque el anticristo está a punto de aniquilarlos, y el Señor les dice, anda, pueblo mío, entre tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, que significa la ira de Dios, porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. ¿Por qué? Porque todo pecado es ¿contra quién? Contra Dios. Porque el Señor que dijo, no robarás, no matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, ¿no? ¿Quién es el que mandó todo eso? Dios. Y si tú lo haces, ¿contra quién pecas? Contra Él. Y si pecas contra Él, Él tomará el tiempo para arreglar cuentas con nosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Qué significa eso? Llegó el juicio. Y vendrá el Señor a juzgar a la gente de la tierra. Y muchos morirán. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 12, Daniel 12, versículo 10. Daniel 12, 10. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, nos vamos a precisamente a ubicar en el tiempo de la gran tribulación, al final de la gran tribulación. Dice en el versículo 10, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué comprenderán los entendidos? Comprenderán que el Mesías que habían pensado que era el Mesías es el anticristo. Comprenderán que es un falso Mesías y que en vez de estar adorando a Dios, están adorando a Satanás. Pero no toda la gente tendrá esa comprensión. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, que es cuando el anticristo se sienta en el trono de Dios y se hace adorar por Dios, habrá 1200. Habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué significa eso? Este es el tiempo que el pueblo de Dios estará escondido en Petra. ¿Qué estará haciendo?
estarán allí escondidos, temerosos, completamente expuestos, pero Dios enviará protección para ellos. El arcángel Miguel será enviado a proteger al pueblo de Dios. Y cuando estén allí, entonces el Señor derramará espíritu de gracia y de oración y empezarán a orar. Y cuando oren, el Espíritu Santo les revelará que ellos hicieron pacto con el anticristo y rechazaron al verdadero Mesías. Y entonces sus corazones cambiarán. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y bienaventurado el que llegue y espere hasta que levante sus ojos al cielo y quien regrese. Y así como se fue en una nube al final de la gran tribulación, regresará en una nube. Y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dios quiere que nosotros encontremos en Jesucristo un amigo, un Salvador, un Señor, un Dios. Pero si tú quieres encontrar en Jesucristo un enemigo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra, toda ella maravillosa, y nos explica la historia del futuro y nos muestra las cosas que están por suceder y nos advierte acerca de la ira de Dios. Y nos da la solución, y la solución es: convertidos de vuestros malos caminos. Aprended a hacer el bien, restituid al agraviado, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Dios quiere que nosotros vivamos de una manera diferente a como el mundo corre su carrera. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ayúdanos, Padre Celestial. Definitivamente, Señor, es palpable la situación. Hay situaciones terribles que estamos viviendo, y por lo que vemos y por lo que aquellas personas que estudian el comportamiento de la economía, no vendrán tiempos mejores. Pero hay esperanza maravillosa para los que creemos en ti. Sí vendrán tiempos mejores. Un día tú, Señor, recogerás tu trigo en tu granero. Recogerás tu santa y obediente iglesia y la llevarás a la casa de nuestro Padre, al lugar donde no hay tristeza ni dolor, al lugar donde están los justos y los santos y los que obedecen y los que tememos al Señor. Y entonces para nosotros sí habrá tiempos mejores, pero debemos mejorar nuestra vida, aprender a hacer las cosas bien para la gloria de nuestro Dios. Padre Celestial, pedimos tu preciosa bendición. Ponemos en tus manos, amado Dios, la vida de Óscar Herrera, Padre Celestial, que está enfermo, Señor, que está hospitalizado, y te pedimos por él, por su salud, por su salvación. Porque tú, Espíritu Santo, eres el que convence al mundo de pecado y de juicio. Ven, Señor, lo encomendamos en tus manos para que lo salves, y oramos por su salud para que lo sanes. Pedimos, Señor, tu bendición. Ahora, Padre Celestial, que nos preparamos para tomar la Santa Cena, danos, precioso Dios, un corazón temeroso de ti, Señor, respetuoso de tu palabra, que nos acerquemos, Señor, al trono de tu gracia con temor reverente, con fe, para renovar nuestro pacto, Señor. Pedimos, amado Dios, tu preciosa bendición, dándote gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. El apóstol Pablo nos da unas instrucciones muy claras acerca de la Santa Cena y de cómo tomarla. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan.
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa esto? Que la Santa Cena es un acto de obediencia y de fe ordenado por Dios, y que todos los cristianos lo debemos hacer. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué se hace muchas veces? Desafortunadamente, porque en el camino, muchos desertan en el camino de la fe. Se hace continuamente para renovar nuestro pacto con Dios. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente se refiere a que las personas toman a Dios como burlesco y el Señor se lo cobrará. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué quiere decir? Examinémonos. Examinemos nuestro corazón y tomemos el pacto de la salvación. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Ahí dice, y muchos duermen, pero se refiere al dormir de morir. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor sabe cuando realmente nos arrepentimos y cuando pedimos perdón de corazón. Verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hacemos las cosas mal, Dios nos reprende. Cuando usted llega a la cocina y su mamá está cocinando y mete la mano en la olla y ¡pam!, le da a la mamá con la cuchara, ¿qué significa? Más vale reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Qué quiere decir? No me pruebe la comida. No esperes hasta que le sirva. Porque todo debe ser en orden y decentemente. Y luego termina de una manera maravillosa diciéndonos, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Por qué cuando se hace la Santa Cena, oramos y todos esperamos tomarla al tiempo? Porque ahí dice que se debe tomar. ¿Cómo? Esperaos unos a otros para tomar. Vamos a orar para bendecir el pan y la copa. Vamos a tomar un tiempito para ubicarnos, para tomar el pan y la copa. Yo voy a llamar a mi familia que viene para tomar la Santa Cena. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, oh Dios Todopoderoso, delante de ti venimos, Padre Celestial, a pedir tu santa bendición, a rogarte, Señor, para que perdones nuestros pecados, para que limpies nuestro corazón, para que nos des un corazón nuevo como el tuyo, Señor. Un corazón que ame obedecerte, un corazón que se deleite, Señor, en el gozo de tu salvación y que viva, Señor, una fe de obediencia y de rectitud. Te damos gracias, amado Dios, por este pan que representa tu cuerpo, por esta copa que representa tu sangre, por todo, Señor, lo que tenemos en ti, perdón de pecados, salvación, vida eterna y una herencia incorruptible, inconmovible en los cielos reservada para todos aquellos que amamos tu palabra y obedecemos tus mandamientos. Pedimos, oh Dios amado, tu santa bendición, bendecimos el pan y la copa y tomamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos, hermanos, del pan y la copa. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. A través del pacto de la Santa Cena, nosotros renovamos nuestro pacto con Dios
nos acercamos nuevamente, recordamos todo su sufrimiento, todo su amor y toda su bondad para con nosotros. Vamos a terminar en una oración más. Precioso Señor, gracias te damos, Señor, porque ni nos imaginamos toda la riqueza y la grandeza que tenemos en ti, Señor. Pero sabemos que lo más precioso, lo más preciado, lo más importante es salvación. Nos has prometido, Señor, y vida eterna. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu buena voluntad, por tu divina gracia, porque nos dices, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gracias te damos, nuestro buen Señor. Pedimos misericordia, pedimos tu bendición. Gracias en todo y por todo, bendecimos a nuestros hermanos. Bendecimos, Señor, nuestros actos de amor y de misericordia, Señor, con los cuales te honramos. Danos un corazón, Señor, que se deleite en ti, que se goce en obedecerte. Bendecimos nuestras ofrendas, nuestros diezmos voluntarios, pero tú nos has dicho, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Permite, Padre Celestial, que el día que tengamos a bien dar una ofrenda, dar un diezmo, lo hagamos conforme está escrito en tu palabra, con temor, con fe, con gratitud y con el anhelo de honrar al Dios que nos ha dado todo. Gracias te damos, precioso Padre, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un feliz día, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga.